Oración del corazón. Viernes de la 8ª semana del tiempo ordinario. Visitación de la Virgen María. Ayúdame, Espíritu Santo, para que pueda mirar a los demás con ojos pacientes. Quiero reconocer tu amor para todos los seres humanos, también para esas personas que yo no puedo amar con paciencia y compasión. Todos son importantes para el corazón amante de Jesús. Todos son sagrados y valiosos. Nadie ha nacido por casualidad, sino que es un proyecto del amor, del eterno de tu amor. Libérame de condenar y de prejuzgar a los demás. Quisiera imaginar sus sufrimientos, sus angustias, esas debilidades que les cuesta superar. Ayúdame a encontrar siempre alguna excusa para disculparlos y para no mirarlos con malos ojos. Derrama en mí toda la paciencia que necesito. Ven, Espíritu Santo. Celebramos a Santa Petronila de Roma, Virgen y Mártir. El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 56. En aquellos días María se levantó y se puso en camino deprisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que cuando Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura de su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. El texto del Magnificat presenta a María como peregrina del amor, pero Isabel atrae la atención hacia su fe y, refiriéndose a ella, pronuncia la primera bienaventuranza de los evangelios: feliz de la que ha creído. Esta expresión es como una clave que nos abre a la realidad íntima de María. Para San Juan Pablo II, el mejor título de la Madre del Señor es el de peregrina de la fe. Como hija de Sión, ella sigue las huellas de Abraham, quien por la fe obedeció y salió hacia la tierra que había de recibir en herencia, pero sin saber a dónde iba. Este símbolo de la peregrinación de la fe ilumina la historia interior de María, la creyente por excelencia, como ya sugirió el Concilio Vaticano II. La bienaventurada Virgen avanzó en la peregrinación de la fe y mantuvo fielmente la unión con su Hijo hasta la cruz. También la fe tiene que ser para nosotros la que ilumine nuestra vida. El camino de fe que recorrió la Virgen no fue fácil. La Anunciación es el punto de partida de donde inicia todo el camino, de María hacia Dios. Un camino de fe que conoce el presagio de la espada que atraviesa el alma. Pasa por los tortuosos senderos del exilio en Egipto y de la oscuridad interior, cuando María no entiende la actitud de Jesús a los 12 años en el templo, pero conserva todas estas cosas en su corazón. En la penumbra se desarrolla también la vida oculta de Jesús, durante la cual María debe hacer resonar en su interior la bienaventuranza de Isabel a través de una auténtica fatiga del corazón. Ciertamente, en la vida de María no faltan las ráfagas de luz y de paz, como en las bodas de Caná, donde a pesar de la aparente indiferencia, Cristo coge la oración de su madre y realiza el primer signo de revelación, suscitando la fe de los discípulos. En el mismo contrapunto de luz y sombra, de revelación y misterio, se sitúan las dos bienaventuranzas que nos refiere San Lucas: la que dirige a la Madre de Cristo, una mujer de la multitud, y la que destina a Jesús a los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
La cima de esta peregrinación terrena en la fe es el Gólgota, donde María vive íntimamente el misterio pascual de su Hijo. En cierto sentido, muere como madre al morir su Hijo y se abre a la resurrección con una nueva maternidad respecto de la Iglesia. En el Calvario, María experimenta la noche de la fe, como la de Abraham en el monte Moria, y después de la iluminación de Pentecostés sigue peregrinando en la fe hasta la Asunción, cuando el Hijo la acoge en la bienaventuranza eterna. La bienaventurada Virgen María sigue precediendo al pueblo de Dios. Su excepcional peregrinación de la fe representa un punto de referencia constante para la Iglesia, para los individuos y las comunidades, para los pueblos y las naciones, y en cierto modo para toda la humanidad. Ella es la estrella del tercer milenio, como fue en los comienzos de la era cristiana la aurora que precedió a Jesús en el horizonte de la historia. En efecto, María nació cronológicamente antes de Cristo y lo engendró e insertó en nuestra historia humana. Dirigirse a ella para que siga guiándonos hacia el Padre, hacia Cristo y al Padre, también en la noche tenebrosa del mal y de los momentos de duda, crisis y silencio y sufrimiento. Así lo ha entendido siempre la Iglesia en todos los siglos y de los dos pulmones, Oriente y Occidente, como por ejemplo el himno Acatistos, que en 24 estrofas exalta líricamente su figura. En la quinta estrofa, dedicada a la visita de Isabel, exclama: Salve, oh tallo del verde retoño, salve, oh rama del fruto incorrupto, salve, al pío arador tú cultivas, salve tú plantas a quien planta la vida, salve, oh campo fecundo de gracias copiosas, salve, oh mesa repleta de dones divinos, salve, un prado germinas de toda delicia, salve, al alma preparas asilo seguro, salve, incienso de grata plegaria, salve, ofrenda que el mundo concilia, salve, clemencia de Dios para el hombre, salve, confianza del hombre con Dios, salve, virgen y esposa. La visita a Isabel se concluye con el canto del Magnificat, un himno que atraviesa como melodía perenne todos los siglos cristianos, un himno que reúne los corazones de los discípulos de Cristo por encima de las divisiones históricas que estamos comprometidos a superar con vistos a una comunión plena. San Ambrosio comenta este texto animándonos a meditarlo a diario, que en todos, dice, resida el alma de María para glorificar al Señor, que en todos resida el Espíritu de María para exultar en Dios, si bien es cierto que físicamente no hay más que una Madre de Cristo, por la fe Cristo es el fruto de todos, porque toda alma recibe al Verbo de Dios con la condición de permanecer sin mancha, preservada desde el momento que sea del mal y del pecado, guardando la castidad en una inalterada pureza. Así pues, toda alma que llega a este estado exalta al Señor, igual que el alma de María exaltó al Señor, y su espíritu se estremeció en Dios Salvador. En efecto, el Señor fue magnificado tal y como lo habéis leído en otra parte. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. No porque la palabra humana pueda añadir algo al Señor, sino porque Él crece en nosotros, porque Cristo es la imagen de Dios. Así el alma que hace alguna cosa justa y religiosa proclama esta imagen de Dios a semejanza de quien ella ha sido creada. Entonces, proclamándola, en cierta forma participa de su grandeza y se eleva. Parece que reproduce en ella esta imagen a través del esplendor de los colores de sus buenas obras y hasta cierto punto la copia por sus virtudes. María celebra al primado de Dios y su gracia que elige a los últimos y a los despreciados, a los pobres del Señor, de los que habla el Antiguo Testamento. Cambia su suerte y los introduce como protagonistas en la historia de la salvación. Desde que Dios la contempló con amor, María se convirtió en signo de esperanza para la multitud de los pobres, de los últimos de la tierra, que serán los primeros en el reino de Dios. Ella copia fielmente la opción de Cristo, su Hijo, que a todos los afligidos de la historia repite: venid a mí todos los que estáis agobiados y cansados, y yo os aliviaré. La Iglesia sigue a María y al Señor caminando por las sendas tortuosas de la historia para levantar, promover y valorizar
la inmensa procesión de mujeres y hombres pobres, hambrientos, humillados y ofendidos. La humilde Virgen de Nazaret, como afirma San Ambrosio, no es el Dios del templo, sino el templo de Dios. Como tal, a todos los que recurren a ella los guía hasta el encuentro con Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te doy la bendición. Dios Todopoderoso os bendiga con toda clase de bienes celestiales, para que seáis santos e irreprochables en su presencia. Derrame sobre vosotros la riqueza de su gracia. Os instruya por la palabra de la verdad y con el Evangelio de la salvación, y os enriquezca con la caridad fraterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os permanezca siempre. Amén. Os pido una breve oración por mí, porque hoy, 31 de mayo, cumplo 40 años de sacerdocio. Un día como hoy, en San Pedro, a mí y a 70 y tantos más, nos ordenó sacerdotes San Juan Pablo II. Gracias por vuestra oración.